En un valle olvidado, entre colinas cubiertas de musgo y un cielo perpetuamente nublado, se alzaba un antiguo establo. Sus paredes de madera crujían con los secretos del tiempo, y su puerta, siempre cerrada con un pesado candado de hierro, guardaba el misterio de su interior. Se decía que dentro del establo habitaba un demonio, una criatura de otro mundo que había sido encerrada allí hace más de 30 años por un poderoso chamán de un encantador pueblo. El demonio, conocido como Azaroth, era una entidad de fuego y sombra, con ojos que ardían como carbones y una voz que resonaba como el trueno. Tenía habilidades y poderes de la sombra, las cuales usaba para apropiarse de la forma que más le convenía. Azaroth había sido encerrado en el establo como castigo por sus intentos de subyugar aquel pueblo que un día fue de los más prósperos de la región. Sin embargo, a pesar de su confinamiento, su presencia se sentía en el aire, un susurro de malicia que hacía que incluso los animales más curiosos evitaran el lugar. Don Simón, el hombre valiente de tan solo 30 años, había logrado lo que ningún brujo o curandero podían hacer. Usó sus dones y sobre todo las enseñanzas de su mismo padre para poner fin a la malicia de aquel demonio del infierno. Y bueno, con el paso de los años, el establo se convirtió en el centro de innumerables leyendas. Algunos decían que el demonio podía conceder deseos a aquellos que se atrevieran a acercarse, mientras que otros afirmaban que simplemente mirar a través de las rendijas de la madera podía volver loco a un hombre. El interior estaba oscuro, pero desde las entrañas se podía oír varios lamentos de dolor. Don Simón quiso borrar aquel espantoso suceso que sacudió su pueblo entero. Sacrificó lo único que él tenía, su casa, donde se encontraba un viejo establo de su propio abuelo. Simón, en su desesperación por terminar con la maldad, logró crear la prisión de aquel demonio. Decidió vigilarlo a lo lejos, pues con el solo hecho de acercarse al establo se podía sentir toda la maldad que había dentro. Durante más de 30 años había sido el guardián de aquella prisión, impidiendo que la gente se acercara por curiosidad. Pero un día, un joven llamado Iker, movido por la curiosidad y el deseo de ver con sus propios ojos la verdad detrás de las historias, se acercó al establo. Con un corazón valiente y una linterna en mano, Iker desafió los rumores y los miedos de su pueblo. El muchacho era más que nada el nieto de Don Simón, quien había llegado semanas antes a vivir con él. Pues a sus 15 años había perdido a su madre en un accidente y no tenía otros parientes excepto su único abuelo. Por algo, Don Simón nunca quiso traerlo al pueblo. Sin embargo, al no tener más remedio, decidió aceptarlo en su casa. El chiquillo ya tenía días escuchando los rumores acerca de un demonio escondido en algún lugar de ese pueblo. Y al preguntarle a su abuelo, este no quería decirle nada, tampoco le confesó que él había sido quien lo encerró en esa prisión. Sin embargo, un día, Iker estaba tan ansioso por saber la historia real de dicha leyenda. Don Simón, al notar la actitud de su nieto, no le quedó más remedio y entonces le contó acerca de la maldad encerrada en su propio establo. ¿En serio hay algo maligno ahí dentro?, preguntó el chiquillo asombrado. Así es, no debemos acercarnos más. Si lo haces, puedes llegar a sentir la maldad que yace allí. Si te fijas, no hay plantas y animales alrededor.
Desde el momento de la creación de esta prisión, todo desapareció. Los animales huyeron y las plantas y árboles se secaron. Iker escuchó anonadado el relato de su abuelo. Sus ojos brillaron queriendo desafiar las advertencias escuchadas sin tener la más mínima idea del significado de estas. Miró con detenimiento las maderas del viejo establo, escuchando con el viento cómo crujían demostrando la existencia del prisionero de su interior. ¿Lo oyes?, dijo su abuelo. Solo es el viento, insistió Iker. Ya fue suficiente, ahora debemos irnos. Mientras se iban alejando del viejo establo, el joven volteaba hacia atrás, pues su mente le jugaba un desafío. Deseaba con todas sus fuerzas regresar, para echar un vistazo allá adentro, para comprobar si era cierta o no la historia contada por su abuelo. Por la noche, no lograba dejar de pensar en aquella historia. Pensó en regresar, solo sabiendo los peligros implicados durante la noche. Pensó en cómo poder ir sin que su abuelo se lo impidiera, pues de alguna manera comprendía la actitud protectora de éste. Al ser un joven intrépido sin miedo a nada, decidió probar su valentía a lo máximo. Tomó una linterna guardada en un cajón para salir sigilosamente, evitando despertar a su abuelo. Era como si algo lo llamara desde esa oscuridad. En realidad, él no se lo podía explicar. Sin embargo, estaba decidido a quitarse esa gran duda. Caminó por la oscura y helada noche. A su paso, escuchó varios ruidos que se combinaban con el viento, y algunos animales, como el ulular de los búhos, le llegaron a poner los pelos de punta. Aún así, estaba decidido a continuar. Iker caminaba a paso lento tratando de tomar valor, y cada vez que se acercaba más al viejo establo, algo le impedía poder seguir. Tal vez era algo de miedo, pero muy en su interior luchaba por ser el chico más valiente para descubrir una verdad. Al llegar al establo, Iker encontró el candado roto y la puerta entreabierta, y con un suspiro de determinación, empujó la puerta y entró. Dentro, en lugar de encontrar un monstruo temible, vio a Azaroth encadenado, sus llamas internas reducidas a míseras chispas. No se trataba de un demonio como lo imaginaba de las películas, de aquellos capaces de devorar a la gente o arrastrar todo a su paso directo al infierno. Iker permaneció inmóvil ante aquella presencia, observó detenidamente antes de reaccionar con su cuerpo. Hasta cierto punto, estaba asombrado con su gran descubrimiento. ¿Eres tú el demonio?, le preguntó con apenas un hilo de voz. El demonio estaba con la cabeza agachada. Parecía un trozo de carbón medio rojizo que aún sacaba pequeñas chispas pero muy débiles. Tenía unos cuernos, los cuales apenas si se apreciaban desde su cabeza ardiente por la brasa del fuego. De repente, todo se puso en silencio. En la atmósfera descendió la temperatura y el chico no podía moverse. Cuando escuchó una agitada respiración, Iker no logró soportar el terror que le ocasionaba estar frente a aquella imagen siniestra y mejor salió corriendo del establo. Corrió tan rápido sin mirar hacia atrás, tratando de no pensar, intentando borrar aquella imagen que se había quedado grabada en su cabeza. El demonio con cuerpo de brasas ardientes se miraba débil e indefenso, y eso ocasionó lástima en el corazón blando del muchacho. No podía olvidar el aspecto de sufrimiento que se miraba en ese ser de la oscuridad. Él estaba seguro que sentía dolor, aunque un día su abuelo le dijo lo contrario.
Al llegar a su casa se fue directo a su cuarto. Tenía un nudo en la garganta, el cual le ocasionó un severo llanto. Iker no sabía por qué sentía toda esa tristeza en el fondo de su corazón. Pensaba que quizás no debió irse de esa manera, sino confrontar aquella verdad que había escuchado de la boca de su abuelo. Se quedó dormido tratando de olvidar. Sin embargo, una voz le susurró al oído. Era como una pequeña súplica. Alguien necesitaba de su ayuda. A la mañana siguiente, su abuelo lo llamó para desayunar. ¿Acaso hay algo que debas decirme?, le preguntó él, sirviendo un poco de café. El joven lo negó con la cabeza y, tratando de no levantar sospechas por las advertencias de su abuelo, continuó el desayuno como si nada pasara. Mientras intentaba probar bocado, sintió que algo se enterraba en su garganta. Era como si la comida le lastimara y, en consecuencia, detuvo su apetito. ¿No vas a terminar tu desayuno? No, creo que algo me hizo mal el día de ayer, contestó el chiquillo, yéndose para su cuarto. Se tumbó en la cama mirando hacia el techo, mientras la mañana apenas si se estaba calentando por el sol. Se volteó hacia la ventana mirando algunos estados en su red social, pues a esa edad los jóvenes eran motivados a conocer el mundo a través del internet. De repente todo se puso en silencio y sus ojos se fueron cerrando forzadamente. Era como si un sedante estuviese haciendo efecto en el joven. Minutos después, Iker ya se encontraba dormido. En sus sueños estaba en un campo abierto. Había flores de colores y árboles que se alzaban entre la niebla. De repente, una ráfaga de viento logró sacudir con violencia las ramas de los árboles. Iker se asustó e intentó correr sin rumbo. Pero a lo lejos miró como una especie de sombra se iba acercando hasta donde él se encontraba. La nube negra con forma humanoide se detuvo a unos cuantos metros y en segundos esta comenzó a arder. Iker se asustó mucho al escuchar una especie de chillido que le ocasionó un fuerte dolor de oídos. Era muy intenso y conforme pasaban los segundos incrementaba. Se dejó caer al suelo tapándose con todas sus fuerzas los oídos. Sintió que le estallaban los tímpanos y justo cuando pensó que no podía más, miró frente a sus ojos algo que se encontraba en el piso. ¿Tú eres el demonio del establo? Creo que sí. ¿Por qué estás allí? Iker se fue acercando lentamente hasta el demonio. Al verlo unos cuantos centímetros, le extendió su mano. El joven tocó la mano caliente del diablo, pero cuando lo hizo, miró un desastre total en el pueblo de su abuelo. Personas yacían en el suelo carbonizadas y las casas ardían en las mismas llamas del infierno. Iker seguía mirando a través del tiempo. En el cielo flotaba Azaroth con 2 enormes alas y al sacudirse lanzaban chispas de fuego. El demonio tenía una furia incontrolable, miraba directo hacia una joven, cabello rizado y tez morena. La chica tenía una sonrisa macabra y en su rostro se formaba una mueca de satisfacción. Se trataba de la poderosa hechicera del pueblo, la responsable de condenar a Azaroth al mismo infierno. El chico no comprendía las escenas que miraba a través de sus sueños. La joven expulsaba mucha maldad en su alma y al final comprendió qué había sucedido. Tiempo atrás, mucho antes del abuelo de Iker, existió un joven demasiado apuesto que llegó del extranjero. Había decidido probar suerte en el campo, trayendo consigo algunas semillas para cultivar.
El joven tenía un hermoso rostro, cuerpo de atleta y buenas intenciones para estar en esas tierras. También había una mujer sumamente peligrosa, su nombre era Eva. Ella tenía poderosos dones, pero hacía mal uso de ellos a su conveniencia, ocasionando mucho miedo en las personas que conocía. Eva conoció al muchacho apuesto. Desde el primer día ella quedó flechada por su belleza, pero aunque se esforzó por llamar su atención, nunca fue correspondida con el mismo sentimiento. El chico no tenía ojos para nadie, pues se decía que era un ángel, el cual había bajado del cielo para probar las tentaciones de las personas. Bueno, eso solo era una simple leyenda. La mujer no se daba por vencida y haciendo todo lo posible, nunca logró obtener el amor del joven. Al final, éste la rechazó, advirtiendo que no podía amarle como ella deseaba. Eva se había esforzado como las personas normales, quiso conquistar el corazón del muchacho con buena fe. Sin embargo, al ser rechazada una y otra vez, en su interior se fue formando un nudo de coraje e ira, el cual estaba a punto de desatarse. Un día, engañó al chico de la peor manera. Lo hizo ir a unas ruinas de un viejo templo, el cual tenía miles de años. Allí, Eva le echó en cara que nunca lo hubiese amado, y en ese momento le confesó que iba a arrepentirse por su rechazo. Usando todas sus habilidades, pidió ayuda al diablo para lograr su cometido. Con todo el poder que Eva tenía, logró condenar al muchacho por no haberla amado. En su ira y su coraje, le lanzó la peor de las maldiciones, convirtiendo el cuerpo del joven en materia carbonizada con brasas calientes. Mientras que de su espalda se formaron dos alas enormes que al sacudirse quemaban todo a su paso. Eva miró cómo había creado un monstruo y éste se elevó hasta el cielo moviendo sus alas. Las chispas abrasadoras se expulsaron entre los árboles y éstes comenzaron a incendiarse. «No te puedes ir, tú ahora eres mi esclavo», dijo Eva. El demonio no hizo caso a las palabras de Eva, bajó hasta la tierra y se acercó a ella, tomándole fuertemente su brazo. La mujer comenzó a gritar al ver que su brazo se estaba quemando, pero el demonio la miró y con unos ojos brillantes como las llamas del fuego, le dijo: «Mi nombre es Lázaro, pero ahora puedes decirme Azaroth». Azaroth convirtió a la bruja Eva en carbón. Su cuerpo se hizo cenizas de color negro, cayendo al suelo en pedazos. Después se elevó hasta el cielo, abrazando todo a su paso con las llamas del fuego. La gente no entendía qué estaba pasando. Los árboles, plantas y techos de las casas ardían sin que el fuego se pudiera detener. Ahí se encontraba Simón. Miró la espantosa escena. Un demonio había sido creado estúpidamente. Azaroth tenía mucha ira en su corazón. Había dejado de ser humano para ser embajador de la destrucción. De aquel joven amable y de buenos sentimientos no quedaba nada. Eva lo había transformado todo. Simón tenía que remediar el mal de la mujer despechada. No le quedaba tiempo y usando toda su habilidad de chamán, logró atrapar al demonio dentro de su propio establo de caballos. Azaroth cayó en la trampa de Simón. Este lo llevó hasta el establo y una vez estando en el interior, logró colocar en sus manos unas enormes cadenas selladas con la misma magia. El demonio intentó moverse, pero era imposible. Sin embargo,
Simón sabía que la prisión de Azaroth sería únicamente mientras él estuviese con vida. Así fue como el demonio quedó prisionero entre las maderas del establo. Simón se dedicó entonces a vigilar el recinto, pues se decía que si una persona se asomaba, podía arrasar con una mala suerte de por vida como una enfermedad. De esta manera las personas aprendieron a vivir lejos del establo, continuaron con sus vidas y con el paso de los años fueron enterrando esa escalofriante experiencia. Cuando Iker volvió a la realidad, sintió una fuerte conmoción. Tomó su mochila y unas tijeras de esas de metal saliendo de la casa de su abuelo. Al mirar el reloj, eran exactamente las 2 de la mañana. Había un silencio abrumador y el ulular de los búhos era muy fuerte. Parecía que inclusive esos animales supieran de las intenciones del joven. Caminó a toda prisa porque la oscuridad propiciaba en su mente mucho miedo. Era un hombrecito, pero también le temía los sucesos que pudiesen acontecer. Cuando llegó al establo, la puerta seguía entreabierta. Al parecer, nadie se había dado cuenta de que ya no se encontraba aquel candado. Dejó en el suelo su mochila, tomando las tijeras, y entró sigilosamente, tragando saliva para armarse de valor. Su cuerpo comenzó a temblar, mientras de su boca salía apenas un hilo de voz. Entonces, lentamente el demonio levantó la vista hacia Iker, y con una voz que era apenas un murmullo, habló. Has venido a liberarme, ¿verdad? Iker, sintiendo una extraña compasión por la criatura, asintió con la cabeza. Sabía que estaba haciendo algo que su abuelo hubiese desacreditado. Sin embargo, ya estaba allí, y algo muy en el fondo de su corazón le decía que no podía arrepentirse. Aunque el muchacho estaba seguro de la decisión que había tomado, no esperó las ganas de responderle al demonio. «Pero, ¿por qué debería hacerlo?», preguntó. Azaroth sonrió débilmente. Aunque el chiquillo intentaba dudar de sus propias intenciones, en el fondo sabía que terminaría por liberarlo. Porque incluso los demonios pueden cambiar. Porque incluso en la oscuridad más profunda hay un espacio para la luz. Cuando el muchacho escuchó las palabras de Azaroth, algo se sacudió muy en su interior. Era como un sentimiento bondadoso de compasión, y tocado por las palabras del demonio, intentó romper las cadenas utilizando todas sus fuerzas. Sé que puedes hacerlo, solo tienes que esforzarte más, le dijo el demonio. ¿Quieres callarte o harás que me arrepienta?, contestó el muchacho, quien usaba todas sus fuerzas y la cadena no se rompía. Iker pensó que quizás la magia de esas cadenas impedía que fueran destruidas. Hizo una pausa pensando, ya estaba ahí y de ninguna manera podía arrepentirse. Algo había hecho ese demonio para tocar su corazón. Entonces sintió que era su deber ayudarlo. Se dio la vuelta para salir por la puerta. ¡Ey! ¿Por qué te vas? Aún no me has liberado. El joven, al ver los ojos brillantes del diablo, intentó echarse para atrás, pero al salir por la puerta, tropezó con una enorme piedra golpeándose la cabeza. La vista se le nubló de repente y al tratar de ponerse de pie, veía borroso. ¿Quién eres? Frente a sus ojos estaba la imagen de otra persona, pero no lograba apreciar de quién se trataba. Caminó hacia el frente y en cuestión de segundos, aquella presencia ya no estaba. Siguió acercándose hasta donde se encontraba el demonio. Sin embargo,
alguien le tomó del brazo. Al darse la vuelta, era una mujer con el rostro pálido. Tenía un vestido largo, pero no se le veían los pies al caminar. La presencia iluminó sus ojos por completo, dejando salir un aliento pestilente de su boca, el cual daba a entender que ya no pertenecía al mundo terrenal. Se trataba del espíritu de Eva, quien en su otra vida vigilaba la prisión de Azaroth. Aún después de muerta, siguió maldiciendo a quien nunca le correspondió en vida. Eva se encargaba también de ahuyentar a las personas y animales curiosos del lugar. Chiquillo insolente, no sabes lo que intentas hacer, pero eso jamás te lo permitiré. Eva tomó del cuello al muchacho con la intención de terminar con su vida. El joven apenas si podía mantener los ojos abiertos y sin posibilidad de mover las energías de su cuerpo se fueron apagando. De repente, algo ocurrió. Una fuerte ráfaga de viento sacudió el lugar, volando el techo del viejo establo. Las cadenas que ataban al demonio se había destruido como arte de magia. En esos momentos, con un rugido de libertad, Azaroth se elevó, transformándose en un ser de luz deslumbrante. Se fue hacia el espíritu de Eva para tomarla del cuello. «Ahora tomarás mi lugar», este le dijo. Segundos después, Eva quedó carbonizada nuevamente, pero esta vez para siempre. Su cuerpo estaba en medio del establo con los ojos entreabiertos. Aún conservaban ese brillo antinatural que la caracterizaba. El demonio se elevó nuevamente utilizando sus alas. Ya no tenía el aspecto infernal. Ahora parecía algo mágico lleno de luz. «Gracias», dijo antes de desaparecer en el cielo, dejando atrás un establo vacío y un mundo que pronto descubriría que incluso los demonios pueden ser redimidos y obteniendo una nueva oportunidad. Cuando Iker se fue a casa, se encontró con una triste escena. Su abuelo se había quedado dormido en su cama y de la nada dejó de respirar. Don Simón había muerto mientras dormía, no sintió nada, tampoco se dio cuenta, y por esa razón el demonio había sido liberado y encontró al fin su libertad. Y bueno, el muchacho se quedó solo en la casa del abuelo y los vecinos se hicieron cargo de él. Pero se dice que por las noches a veces viene Don Simón y otras veces un ser de luz a visitar al joven para hacerle saber que nunca se encontrará solo. Y así, la leyenda del demonio del establo tomó un nuevo giro, uno de esperanza y redención. E Iker se quedó en su pueblo, no como loco, sino como el joven que liberó a un demonio y con él a toda una población de su miedo ancestral.